pues muy buenos días a todos y todas en esta nueva entrega del podcast Latitudes Críticas. Ahora tenemos un invitado de lujo. Ahorita se los voy a presentar. Esta iniciativa del podcast Latitudes Críticas, que como ustedes saben, pues es una faceta de este proyecto de la red ProSoes y que pues bueno, es para mí un gusto estar compartiendo este día con ustedes. Pues ahora sí que algunos temas de relevancia, sobre todo pues a las personas que estamos interesadas en estas múltiples formas en las cuales se produce el espacio, ¿no? Y bueno, en esta ocasión me da mucho gusto tener el día de hoy con nosotros al doctor Horacio Almanza Alcalde. Es un buen amigo, una persona con una amplia trayectoria ahora sí que investigador, de hoy nos va a compartir un poquito de su experiencia y vamos a estar platicando en este tercer episodio sobre un tema medular que pues en algunos casos se ha dejado o se ha mirado de soslayo, ¿no? Esta parte de los conflictos socioterritoriales en la Sierra Tarahumara. Bienvenido, Horacio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Hola Artemio, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muy contento de, pues, poder participar y compartir impresiones e No, ideas aquí gracias a con ti por, ustedes. No, gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Sabemos que pues tienes una agenda ahí ocupada, tienes ahí múltiples ocupaciones y pues nos alegra mucho que hayas tenido este espacio para compartir con nosotros. Hombre, con muchísimo gusto. Bueno, mira, me voy a permitir un poquito hacer una breve semblanza de tu trayectoria para aquellas personas que pues, no tienen el gusto de conocerte, para que más o menos se vayan dando una idea de cuál es tu perfil y sobre todo pues esta trayectoria que has venido marcando a lo largo del tiempo. Bueno, Horacio Almanza Alcalde es profesor investigador de titular de Instituto Nacional de Antropología e Historia, adscrito al Centro INA de aquí de Chihuahua. Él pertenece al claustro de posgrado en Antropología Social, en la maestría y el doctorado de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, y pues también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, los SNI, al nivel 1. Él de formación es antropólogo por la Universidad Autónoma de Yucatán. Cursó la maestría en Antropología del Desarrollo por la Universidad de Sussex, no sé si lo pronuncié bien, estimado Horacio, Sí. y el doctorado en Desarrollo Internacional por la Universidad de East Anglia en Reino Unido. Ha participado y dirigido distintas investigaciones, pues relativas o muy allegadas en el tema de la defensa del territorio indígena y, bueno, esta parte del manejo sustentable de agua y bosques, con un enfoque de justicia ambiental, violencia estructural, y bueno, pues ha tenido varias publicaciones al respecto. Sí, ese es el perfil que tiene nuestro invitado de hoy, el doctor Horacio Almanza Alcalde. Y bueno, pues Horacio, en esta parte habíamos comentado que pues te has desenvuelto ahora sí que en un ir y venir con la cultura rarámuri, bueno, pues los pueblos originarios, ¿no? Los pueblos indígenas en el norte del país. Me gustaría que nos platicaras un poquito para ir entrando en tema, cómo fue que te involucraste, ¿no? En esta parte, cómo te encauzaste hacia esa dirección. Gracias, pues, ¿qué te puedo decir? Nos remontamos hasta dónde. No, yo creo que siempre esa inquietud por lo social la había tenido, no sé si un poquito por mi gusto por la lectura, luego la formación antropológica. Debo decir que cuando hice la maestría en Inglaterra había mucha ebullición política. Ujú. Estaba pues la invasión a Irak por parte de Estados Unidos y había protestas estudiantiles muy activas, muy fuertes y un gran contexto de activismo. Ya comenzaba pues el internet, las redes sociales y creo que me politicé bastante en esa etapa de la maestría. Cuando vengo a Chihuahua y entro a Lina, me toca
compartir cubículo con un investigador peruano especializado en peritaje antropológico y acompañante de movimientos en defensa del territorio. Y Ujú. ahí es donde terminé de enfocarme y me acerqué un poco a los casos que él llevaba, a la gente que él acompañaba. Y pues ya eso fue definitivo para que por ahí decidiera ir mi investigación de doctorado. Ya una vez ahí ya no hubo vuelta atrás. Ok, te metiste de lleno en ahora sí que por ese derrotero, por ese camino. Sí, ya llevo más de 15 años estudiando los conflictos territoriales, aunque debo decir que ahorita estoy buscando dar un giro a temáticas más hacia las alternativas del desarrollo, Ok. pero creo que voy a seguir con un pie en este tema que es muy apasionante. Muy bien, Horacio, pues muchas gracias por darnos ahora sí que ese antecedente de cómo te fuiste involucrando, porque digo, creo que es algo importante porque al final de cuentas es algo que nos trajo hasta acá, ¿no? Y es importante que lo hagamos saber. Y en ese sentido, en esta trayectoria que tú has tenido, bueno, antes de iniciar con esta charla, este podcast, esa parte de la conformación, pensamiento crítico, tú te fuiste afianzando en algunos autores, abrevaste de algunos autores, vamos a decir, de cabecera, fuiste descubriendo a lo largo de esa trayectoria algunos autores, cómo te fuiste involucrando, digamos, con esta parte territorial, en ese sentido, cómo te fuiste involucrando, ¿no? Desde tu formación antropológica a este camino hacia la cuestión territorial, ¿cómo fue? Ahora sí que, ¿cuál fue tu primer autor así, por así decirlo? Sí, bueno, pues debo decir que en realidad cuando ya me enfoqué de lleno y adopté el estudio de los conflictos territoriales, Ujú. fue en el doctorado. Y ahí Ok, para mí fue pues un descubrir la teoría crítica. ok, Me fui familiarizando con algunos autores, con las distintas perspectivas. Me salí poquito de la antropología para entrar más como a la filosofía política. Para mí fue algo muy nuevo que se adecuaba mucho a mis necesidades. Y en particular, creo que me sentí muy cómodo cuando encontré una perspectiva denominada dominación estructural, sí, que viene un poco de la teoría de la violencia estructural de Johann Galtung y que ok. retoman varios autores, entre ellos el antropólogo este, Paul Farmer, el propio Bourdieu, Ujú. este, y hay una autora que fue la que me fascinó, que se llama Marion Iris Young. Ella formula la idea de la dominación estructural y adopté su marco teórico para ver hacia la Sierra Tarahumara y no, hombre, que sin duda me ayudó muchísimo para interpretar y comprender mejor los fenómenos que estaban ocurriendo ahí. Y ya luego, con el tiempo, me he ido orientando más hacia el anarquismo, Ok. que hay que decir que no era una perspectiva muy común, sí Ujú. existía, pero no era tan común emplearla para interpretar fenómenos antropológicos. Y creo que ahora está adquiriendo mucha más fuerza, particularmente con el trabajo de David Graeber. Y, y me gusta bastante, creo que es la perspectiva que voy a emplear en los últimos meses y años. Sí. Ok, ok, muy, muy bien. Muchas gracias, Horacio, por compartirnos ahora sí que todo este bagaje de conocimientos que nos comparten estos autores y que son, ahora sí que medulares, ¿no? En la toma de estas decisiones, ¿no? De qué enfoque vamos a adoptar. Y, por ejemplo, en este caso, bueno, tuve oportunidad de estar revisando algunos de tus trabajos. Ya tenemos algún tiempo de compartir algunas ideas, ¿no? Estas partes más críticas. Y veía esta parte de los conflictos socioterritoriales y a mí me saltaba mucho, bueno, pues yo de formación como de mi doctorado de geografía, pues tomo esta parte de la geografía crítica, ¿no? Esta cuestión relativa a, a la
al despojo, ¿no? Por acumulación o la acumulación por despojo que pone de manifiesto Harvey y que, pues bueno, saca desde Marx, ¿no? Y que trae a colación con estos temas. Entonces, yo me pongo esas gafas, ¿no? Ahora sí que desde esa perspectiva más geográfica, Lauro está un poquito más inclinado, algunos miembros de la red también están inclinados a esta visión más de Henry Lefebvre, ¿no? Que pues también proponía esta producción del espacio, pues desde otra perspectiva un poco más allegada a la filosofía. Pero me parece interesante este tipo de acercamientos porque bueno, nos pone ahora sí que en perspectiva, ¿no? Y en ese sentido, yo veo que tú a lo largo de tu trayectoria, pues has ido desarrollando, digamos, por decirlo de una manera, una cierta genealogía, ¿no? En esta parte de, de la cuestión de los despojos y cómo se han reconfigurado los territorios en la Sierra Tarahumara. Y en ese sentido, bueno, desde tu experiencia, me gustaría que me respondieras la siguiente pregunta. ¿Cuál consideras tú que ha sido ese momento histórico, digamos, en donde ahora sí que se expuso de manera más manifiesta esta parte de la reconfiguración territorial por estos despojos? O sea, ¿cuál ha sido un momento icónico que tú pudieras resaltar en tus investigaciones? A partir de tal momento se dio o fue muy evidente ese despojo que hace, ¿no? O sea, Sí, no sé si tengas ubicado algún momento así en específico. sí, bueno, así, si hablamos en términos de lo histórico, Ujú, es una cosa, y por otra parte, en términos de la discusión y el darnos cuenta y el análisis y la politización del fenómeno, es otra. Históricamente, pues hay que hablar sin duda de la época de la conquista, la colonia, ¿no? El virreinato, y a partir de ahí inicia un proceso de despojo brutal, ¿no? Imparable, que, que no ha terminado, no ha continuado. ujú, Sin embargo, digamos que la historia logra capturar muchos de esos procesos. Podemos tener un panorama más o menos claro que nos da la historia. Luego siento que hay un momento medio gris que no se alcanza a vislumbrar, que tiene que ver, yo creo que con todo lo que ocurre a lo largo del siglo XX, este, en donde se normaliza. Pensamos que ya, como ya somos independientes, ya estamos en el periodo postrevolucionario y la justicia social y esto y lo otro, no nos damos cuenta de la continuidad de los procesos de despojo que ujú. ocurren. Yo pondría como un parteaguas el levantamiento zapatista. Me Ok. parece que, este, mm, bueno, sabemos que hubo un periodo de armado de levantamiento zapatista, duró poco, entran a una etapa de negociación, no se cumplen las demandas, y optan por la vía de la autonomía de facto y pues también mucho de poner sobre la mesa muchas denuncias de injusticias que ocurrían. Yo creo que traíamos la vista un poco distraída hacia todas las denuncias hacia el neoliberalismo en su dimensión económica. Ujú, Creo que fue el zapatismo el que dijo, aquí está ocurriendo algo, este, que no le hemos puesto mucha atención y que tenía que ver precisamente con megaproyectos, con despojo de territorios para la captura de sus recursos, de sus espacios, de sus paisajes, ¿no? Con fines mercantiles, pero en donde el Estado jugaba un papel muy importante también. Entonces creo que, bueno, personalmente, a mí lo que me hizo voltear a ver el fenómeno con más detenimiento fue el movimiento zapatista. ok, y en ese sentido, bueno, esa expresión ahora sí que resistencia, ¿no? Por parte del movimiento zapatista, en una realidad más próxima hacia la Sierra Tarahumara,
cómo lo viste? ¿En qué momento sería así como ahora sí que este engarce, ¿no? De esa exigencia con el contexto tarahumara, o sea, hubo algunos agentes que, digamos, trajeron para acá esa consigna o cómo fue esa expresión de resistencia aquí en la Tarahumara en aquel entonces. No sé si te tocó o supiste o te enteraste de esa parte. Mira, sí hubo vínculos importantes entre el movimiento zapatista y la Sierra Tarahumara. Particularmente tenemos la figura del Ronco Robles, Ujú, sí, Ricardo Robles, ujú. jesuita, Jesuita. Ujú, director del seminario en Sisoguichi, y él jugaba un papel muy importante dentro del movimiento zapatista, tenía ligas muy fuertes y era un vínculo central. Él, como parte pues, de su perspectiva, teología de la liberación y las redes que tenía acá, propició redes, propició organización, em, y atrajo a una serie de personas como a adoptar una perspectiva más hacia lo comunitario, ¿no? Y la organización comunitaria, muy desde la lente del zapatismo. ujú, Ellos hicieron su trabajo, hicieron un trabajo de base muy importante que enraizó y continúa hasta la fecha, pero me parece que el tema del despojo y de los megaproyectos en la Tarahumara tomó un derrotero más o menos independiente del movimiento zapatista. ujú, Yo creo que tiene que ver también con que estamos en una región distinta a Mesoamérica. ujú. De alguna forma, bueno, de varias formas estamos lejanos a lo que ocurre en el centro sur del país. Y luego tenemos otro tipo de dinámicas y me parece que aquí lo que jugó un papel muy importante fueron, por supuesto, las propias luchas de las comunidades que ya traían décadas, pero que fueron retomadas y apoyadas por redes de organizaciones no gubernamentales que tenían equipos jurídicos y que tenían una perspectiva de derechos humanos. Me parece que eso vino a darle otra tónica a la defensa del territorio en la Sierra Tarahumara. Qué interesante eso que nos dices sobre todo ahora sí que este determinismo geográfico que al final de cuentas se expresa, ¿no? En estas formas de resistencia, o sea, al final de cuentas, como bien lo dices, estamos totalmente, prácticamente, es como si fuéramos dos países, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero al final de cuentas, hermana esta parte de la resistencia y pues estas expresiones contra esta dinámica de despojo, ¿no? Que se manifiesta de igual manera en cualquier parte del mundo, ¿no? Eso es algo que se me hace bien interesante. Entonces, yo veo que esta parte o sea, se dio esta dinámica muy sui generis, ¿no? Pudiéramos decirlo de esa manera. Acá en la Tarahumara fue algo muy particularizado. Y a mí me gustaría preguntarte en ese sentido, ¿cómo entonces, cómo tú observas que bajo ese asedio, ¿no? Del despojo, cómo se produce el espacio en la Tarahumara, o sea, bajo este contexto de extractivismo, este contexto de asedio por parte del Estado, por parte de ciertas actividades económicas. ¿Cómo ves tú esa producción del espacio? ¿Cómo se configuró? Sí, mira, bueno, hay algunos aspectos comunes con el resto del país, que es Ujú, algo clave, pues es la territorialidad propia, ancestral de la forma de entender el espacio por parte de los pueblos y comunidades indígenas. ujú, Esa, pues, viene de tiempo inmemorial, que aunque ha sufrido transformaciones, claro. pues ellos tienen su propia epistemología para entender esto. Luego viene pues todo el sistema de propiedad impuesto desde el capitalismo y el Estado. Y ahora sí que la normatividad proveniente del periodo postrevolucionario del derecho agrario también eh, juega un papel fundamental porque finalmente se establece y se impone en la Sierra Tarahumara
por encima de la territorialidad de las propias comunidades indígenas, y opera un fenómeno, no es que la desplace, Ujú, sino que coexisten de forma paralela, nada más que una en un plan de dominación, y sí ujú, de tratar de borrar, lo logró por mucho tiempo, borrar la idea de que existe una territorialidad y en torno a esta formas de organización y de sistemas normativos propios. Y por mucho tiempo, pues la que predominó fue la lógica del derecho agrario y por supuesto ujú. de la propiedad privada también. Em, Cuando explotan los conflictos es cuando se hace evidente esta contradicción y se pone sobre la mesa la discusión de que existe una territorialidad indígena con sus propias particularidades. Y creo que es esencial poner atención en cómo funciona y fundamentalmente en el derecho de las comunidades a este territorio. Sí. Totalmente, ¿no? Totalmente de acuerdo en ese sentido de cómo producen su espacio, pues ahora sí que es muy complejo, ¿no? Es muy complejo. A mí me tocó tener una aproximación ahí cuando mi tesis de licenciatura, ¿no? Tuve oportunidad de andar allá por Aboriachi y convivir con los rarámuris, y pues ahora sí que una percepción totalmente diferente, ¿no? No solamente del espacio, sino de la propia vida, ¿no? O sea, ese arraigo, esa identidad que ellos manifiestan, pues está íntimamente ligada a toda esta cosmovisión, ¿no? O sea, es una forma de interpretar el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, que hagas mención de cómo estos marcos normativos han aprisionado, ¿no? De alguna manera esa cosmovisión y la han relegado, pues a mí me parece fundamental, ¿no? Y es algo que se ve muy plasmado en tus aportaciones, ¿no? En tus publicaciones, en tus trabajos. Y en ese sentido, a mí me gustaría preguntarte, bueno, si esta parte de esto que nos comentaba Marx, ¿no? En sus contribuciones, esta acumulación por desposesión sigue constantemente alimentando este extractivismo en la Sierra Tarahumara. O sea, tú lo ves todavía manifiesto así tal cual. O sea, digo, lo menciono porque Marx lo hace alusión a este concepto, ¿no? Este concepto de acumulación por disposición, como esta transición del feudalismo al capitalismo, pero pues hace siglos de eso, ¿no? Y ahorita estamos en pleno siglo XXI y se sigue manifestando esa acumulación por disposición en la Sierra Tarahumara, Horacio. Así es, así es. Este, mm, Ay, pues, ¿qué te puedo decir al respecto? Mira, eh, simplemente volvamos de nuevo a cuenta la etapa colonial, ¿no? Los españoles venían en búsqueda de oro y de Ujú. lugares míticos que El escuchaban por Dorado, leyendas, lugares Rivera, ¿no? Sí. de muchísima Ujú. abundancia y venían en captura de esos, pues de esas piedras preciosas. Ujú. Y eso era lo que traían en mente y finalmente, pues sí, lo encontraron en el sentido de que la Sierra Tarahumara, como muchas otras regiones del país, son abundantes en minerales. Ahora, cuando tú creas toda una industria minera, también requieres otros recursos. Se crean necesidades, se forma o comienza a formarse todo el capitalismo en el país y requieren de madera, ¿sí? Y requieren de Ujú. recursos, de capital, requieren de mano de obra. Y Ujú. entonces se forma un sistema al principio hasta esclavista y de muchísima explotación del recurso forestal. Sí, Ujú. estamos hablando de que la Sierra Tarahumara fue talada de manera inmisericordia a lo largo de cientos de años y no ha parado, ¿no? Se nos atravesó de repente un periodo por ahí de los noventas hasta el año 2000 en el que más o menos prevaleció cierto grado de regulación, pero ahora con la irrupción de la narcotala, la explotación de los pinos está
a todo vapor, ¿sí? Sin la regulación a la que ya nos estábamos acostumbrando, limitada también, pero Ujú, que más o menos habíamos normalizado, eso ya se acabó. Ahorita cualquiera que vaya a la sierra puede ver los camiones llenos de pinos de todos tamaños, claramente saltándose la normatividad, un desfile de camiones que no se veía antes, ujú, montones de pinos en los aserraderos que no se veían antes, y en pocas palabras creo que la vocación económica de Chihuahua dependía en buena medida del extractivismo, en ujú, particular el extractivismo en la Sierra Tarahumara, y de eso pues se hicieron grandes fortunas. Hubo un gran proceso de acumulación por acumulación de ganancias por los minerales, por la madera, este, por la explotación de la mano de obra. Sí, y así se ha seguido viendo la Sierra Tarahumara, no como un lugar que aporta, que produce, en el que la gente tiene mucho que dar, sino un lugar para extraer, para obtener recursos naturales vistos como commodities y ujú. venderlos tal cual o con el mínimo valor agregado. Y, y sí, eso hizo muchas fortunas, pero si nos damos cuenta, la contradicción es que la Sierra Tarahumara sigue siendo un lugar de muchísima marginación. Quizás si lo vemos a nivel de territorio indígena, hay estudios que hablan de que es la zona más marginada del país, sí, a nivel municipal también. Y, y nada, así es como se ha visto. No obstante su riqueza, en otros sentidos, las comunidades tienen otras concepciones del territorio, lo ven como de manera mucho más integral, no mercantilista, como una forma de obtener lo necesario, de respetar los distintos, pues el distinto funcionamiento ecosistémico, del cual dependen, y pues que forma parte de su vida, donde todo es uno, la fauna, la flora, el aire, la lluvia, sus relaciones sociales, políticas, su cosmovisión, su visión de la religión, su relación con Dios, todo está integrado en eso que llamamos territorio. Muy distinto a esa visión plana, donde muchas veces ni Ujú. gente Sí, vista pues por digamos, la geografía capitalista, ¿no? Que solo ujú. busca apropiarse de territorios, sí, sin importar las dinámicas que hay al interior. Entonces creo que Sí, es muy contrastante esas dos visiones, son muy contrastantes. sí, justamente te iba a tocar ese punto de cómo hasta este momento, pues, este discurso del desarrollo, pues, ha sido una narrativa que está legitimando el despojo, ¿no? O sea, bueno, en pos del desarrollo vamos a llevar esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro, pero como tú mencionas, estas alternativas de, ahora sí, de desarrollo, pero de un desarrollo que parta, ¿no? Desde esa cosmovisión, un desarrollo en donde haya una autonomía, un desarrollo en donde se integren estas visiones tan complejas, que curiosamente son visiones, cuando comienzas a estudiar esta parte sistémica, pues que se integran muy, muy adecuadamente a la restauración de los ecosistemas, ¿no? O sea, que van ahora sí que caminan de la mano, o sea, son alternativas de desarrollo, por llamarle de alguna manera, que no se chocan, ¿no? Como este desarrollo capitalista, como decía un amigo, que se le llama el aprovechamiento, pero pues un aprovechamiento muy, muy desleal, ¿no? Muy, muy, muy irresponsable, ¿no? Que se ha dado de los recursos naturales, ¿no? Se ha tenido de esta parte, vamos a decir, de esta visión occidental, ¿no? Que tenemos como desarrollo. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría preguntarte, Horacio, tomando como referencia esta parte que nos comentas, ¿qué posibilidades reales, digamos, le ves tú, a los pueblos originarios para que tengan una reapropiación de sus territorios frente a esta lógica del capital? ¿Pueden
pueden, hay alguna alternativa? ¿Cómo visualizas tú esa parte? Sí, mira, pues yo veo ahí varios elementos, aunque de repente nos gane pues el derrotismo por el panorama tan lamentable, ni siquiera llegamos a mencionar, bueno, sí, mencioné de pasadita el tema del narcotráfico, Ujú, pero es un fenómeno pues bastante desalentador en el sentido de que no solamente están extrayendo los recursos, sino son un estado paralelo en la Sierra Tarahumara. Han sentado sus reales, ellos mandan, ellos realmente son la autoridad, no hay quien los detenga, cometen muchísimas atrocidades. Es un escenario realmente lamentable, preocupante, pero también vemos distintas eh, faritos de esperanza ujú, y yo creo que no son poco importantes. Una de las ventajas de que de estos procesos de despojo es que obligan a la gente a organizarse en distintos niveles, más allá de lo que ya estaban, de ujú, adecuarse a la nueva realidad y comenzar a hacer cosas que antes no se hubieran imaginado, como el acercarse a una asociación civil, el optar por la judicialización de ujú, sus luchas, el llevar los casos a los tribunales, el llevar sus demandas a la esfera política, y a esto me refiero por comenzar a hablar por sí solos frente a las cámaras, frente a ujú, periodistas, frente a representantes políticos, viajar a Washington a la Corte Interamericana de Desarrollo, viajar al Senado, sí, hablar en foros, el denunciar en distintas esferas y asimismo fortalecer sus formas de organización y seguir optando por su organización tradicional, sus sistemas normativos, sus sistemas de autoridades, en la cual la Asamblea Indígena es la más importante. Este, sí, su apuesta al fortalecimiento cultural, pero también a estas otras herramientas que cuando se acude a la judicialización, estamos hablando de que están entrando también en el terreno de los derechos humanos. Y esto también nos ujú. abre muchísimas posibilidades. Y les ha dado bastantes triunfos. Ok. En muchas de las estrategias adoptadas, antes se acudía al derecho agrario, que Ujú, pues se ha visto que realmente tiene sus límites cuando se trata de proteger comunidades indígenas, pero las nuevas estrategias, algunas sí se fueron por lo agrario, pero ampliando su enfoque a los derechos humanos, de decir, aquí hay una injusticia histórica. Si ujú, estamos frente a un tema social con implicaciones culturales y ujú, protegidos por un marco internacional que empezó con el convenio 169 de la OIT y continuó con algunos convenios y tratados de la ONU y del sistema interamericano. Y esto ha ido avanzando hasta irse aterrizando en la legislación, muy lentamente, en la legislación nacional, en el artículo segundo constitucional en el 2001, en algunas legislaciones estatales, bueno, casi en todas ya, ujú, eh, algunas de las cuales se adelantaron a reconocer a las comunidades como sujetos de derecho, y recientemente un reconocimiento constitucional mucho más amplio, que tiene mucha más cobertura y que estamos por ver concretarse en un reglamento, en una ley reglamentaria. Y creo que a su vez esto también se irá aterrizando en distintas leyes. Entonces, pues estamos frente a un panorama también de avance en el reconocimiento de derechos y también de avance en la organización y en la alerta de las propias comunidades que son más conscientes de que el panorama pues se torna difícil porque el capitalismo no para, sigue buscando devorar recursos, devorar espacios, paisajes,
agua, y, Ujú. y frente a esto se están preparando y me parece que se están preparando bien y están teniendo triunfos muy importantes en los tribunales. Y yo diría que hay una tendencia más bien a que los casos se ganen. Me parece que hacia allá va el asunto. Claro que eso implica también como una contraofensiva del capital que Claro. está empleando algunas estrategias muy sucias, de las cuales podemos hablar más adelante, pero me parece que el panorama en ese sentido es favorable. Las luchas avanzan. Gracias, Horacio. Y justamente te iba a preguntar, iba a acompañar esa pregunta de qué tan optimista te mostrabas en ese sentido, ¿no? De qué tan optimista, pero pues ahí quedó contestada, ¿no? En ese sentido. Y otra de las cuestiones que me llamó la atención es cómo, a pesar de toda esta transgresión que han sufrido las comunidades indígenas, no solamente hay que decirlo, los rarámuris, sino también las otras comunidades indígenas que se integran y están dispersas en este gran y vasto territorio que es la Sierra Tarahumara, que pues bueno, se le ha dado arbitrariamente se le ha dado ese nombre, ¿verdad? Pero todos los tepehuanos, los pimas, ¿verdad? O sea, son otros grupos indígenas un poco más pequeños, pero me da mucho la atención que a pesar de todas estas transgresiones, tú nos comentas que ellos siguen con ese tejido comunitario, esa cohesión social, esa parte identitaria que lejos de diluirse, parece fortalecerse, ¿no? Con este tipo de embates que hacen ahora sí que estos agentes externos a su territorio. O sea, yo lo veo en esta parte de lo que nos comentas, cómo ellos se reivindican, se, se autoorganizan, pero no se desintegran, ¿no? Siguen siendo grupos con una fuerte identidad cultural y que están en la lucha. Ahora sí que tomaron herramientas del propio sistema para defender lo que es de ellos, ¿no? O sea, se metieron al juego y lo han sabido hacer muy bien, por lo que nos comentas. Eso me parece sumamente interesante porque muchas veces se hace como una cuestión de idealizar, ¿no? Esta parte de la cuestión de la protección del territorio, pero esta parte que nos comentas de cómo han ido y cómo han recurrido a diversas instancias para proteger sus territorios y proteger lo que les corresponde, pues es algo y que muchas veces, como dices tú, o sea, son pequeñas, son pequeñas grandes victorias, ¿no? Que al final de cuentas van marcando hitos en esta lucha por el territorio en la Sierra Tarahumara, y que creo que ahora sí que nos ponen en perspectiva sobre estos conflictos socioterritoriales que se están presentando ahí. Otra de las cosas bueno, no sé tú cómo lo has visto, ¿no? Desde tu perspectiva no solamente como investigador, pues ahora sí que estás acá en la ciudad de Chihuahua, pero tú como antropólogo te ha tocado andar mucho, o sea, andar y literalmente andar, ¿no? Recorrer muchos caminos, visitar muchas comunidades. Y yo veo que se avecinan otro tipo de discursos, ¿no? Otro tipo de discursos que nos hablan de la sostenibilidad, que nos hablan de esta parte de las cuestiones alternativas al uso de energías, etcétera. Y yo no sé si tú vislumbres otra posibilidad de volver a este despojo por parte de ese tipo de narrativas, ¿no? Estas cuestiones de las nuevas energías, no sé, la energía solar, la energía eólica, que requieren grandes extensiones de espacio para desarrollarse. Yo no sé si alcances a vislumbrar tú algún riesgo o algún peligro en las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara bajo este nuevo discurso de la sostenibilidad, de la cuestión ambiental. Sí, mira, bueno, pues comienzo mencionando que pues estos logros han sido resultado de luchas y la lucha es permanente, continúa.
Si flaquean, sí hay retrocesos. O sea, yo creo que sí estamos frente a un panorama este, con una ofensiva muy fuerte por parte de los intereses del Estado y del capital. En muchos casos se pierden, en muchos casos se ganan. Yo veo una tendencia favorable en las luchas, al menos las que están judicializadas. Me preocupa mucho el papel que está jugando el crimen organizado. Este, pero aún las victorias tienen que sostenerlas. Y entonces, pues la lucha continúa, digamos, tiene que seguir reinventándose y fortaleciéndose, si no lo ganado se pierde. Y esto que mencionas puede ser un ejemplo de ello. Las alternativas, ¿no? Digamos, hablamos particularmente de el sector de la energético verde. Eh, Exacto. pues yo lo veo venir, como se veía venir el tema de la minería canadiense. Recordemos que aunque Chihuahua tenía mucha vocación minera, era una minería tradicional en la que era subterránea. Tenían que cavar grandes túneles y de repente llega una minería moderna que además cotiza en la bolsa de valores y con muchísima tecnología de punta, que lo que hace es volar los cerros completos. La vimos llegar desde América del Sur. Creíamos que no nos iba a llegar a nosotros y nos llegó. Me parece que de la misma forma las tecnologías renovables, de energía renovable, van a terminar llegando tarde o temprano. Máxime que Chihuahua es uno de los lugares privilegiados en el mundo de radiación solar y se va a, a venir con todo esas tecnologías. Ya están en varios lugares del estado, aunque ahorita hay una rebatinga entre cómo se va a dar la entrada de las renovables. Recordemos que fue un tema muy polémico en el sexenio anterior, pero creo que una vez que se le dé luz verde, va a ser una llegada tremenda de eólicas y de solares, como ya ocurre en muchos casos muy polémicos en Yucatán y en Oaxaca. Y me parece que debemos de prepararnos para esa embestida. Pensábamos que aquí el tema energético no era importante, el de los hidrocarburos, pero precisamente uno de los temas más polémicos de despojo territorial fue el del gasoducto El Encino-Topolobampo, que pasó por varias comunidades y que pues ocurrieron distintas historias. O sea, es un caso muy interesante. Pero así es el capitalismo y va a seguir llegando. Y con todos estos conflictos geoestratégicos, no dudemos que ese sector va a seguir buscando nuevos territorios por conquistar. Sí, y justamente ahorita que lo mencionas, este apuntalamiento de esas victorias, ¿no? De esas luchas, la reivindicación ahora sí que de las condiciones naturales, pues yo veo desde la perspectiva de estas luchas indígenas que, pues ahora sí que es una lucha por la vida, ¿no? No solamente por la preservación de sus culturas, sino por la preservación de la naturaleza, ¿no? Y yo veo muy sombrío el panorama, como lo mencionas, este discurso ahora sí que este desarrollismo verde, ¿no? Que viene aunado con estas cuestiones que, pues también muy debatibles, ¿no? La cuestión de la sostenibilidad y como una renuencia, ¿no? De este sistema por no caer, ¿no? Esa forma de resistirse a no cambiar la forma de producir, sino ahora sí que de darle la vuelta a lo que es inevitable, ¿no? Pero bueno, esas son otras realidades que habrá otros espacios para discutirlas. Pues ahora sí que ha sido muy enriquecedor, Horacio, esta parte que nos ha regalado, sobre todo en este tema que, bueno, queda muchas veces opacado, ¿no? Malamente por otras temáticas que muchas veces los allegados a los temas espaciales, territoriales, pues se centran, ¿no? En otras ópticas, en otros enfoques y que muchas veces
dejan de lado esta parte de las luchas territoriales, luchas de los pueblos indígenas por reivindicar estos, ahora sí que sus valores, ¿no? En sus expresiones del territorio. Y en ese sentido, a mí me gustaría agradecerte este espacio que nos diste, ahora sí que toda esta trayectoria nos la has resumido en algunos temas esenciales que me gustaría retomar en otra ocasión, si nos aceptas la invitación y también pues hacer extensiva la invitación a otros colegas tuyos, ahí como el doctor Loera, ¿no? Que sabemos que maneja esta parte de la violencia estructural, ¿no? Que la haces, no la mencionas de manera explícita, pero yo sé que ahora sí que entre guiones la podemos ver ahí en todo lo que nos mencionas, ¿no? Está este asedio constante por el despojo y por la ambición mezquina, ¿no? De apropiarse de esos territorios, ¿no? Que pertenecen a comunidades indígenas. Ahorita nos hacían un comentario acá, una compañera nos hacía un comentario acá en Facebook sobre cómo la parte de la plantación de aguacate en la zona de reserva de la mariposa monarca, ¿no? Que es otra de las cuestiones del despojo que se está dando en esta parte del sur del país, ¿no? En el centro sur del país, que vienen ahora sí que estas demandas por estos productos, estos superalimentos, ¿no? Que también nos están poniendo en debate sobre las cuestiones de la administración de los recursos naturales, ¿no? Que son plantaciones que requieren mucha agua, que hay otras plantaciones aquí en el estado que también requieren mucha agua y que pues son tema de discusión para otro podcast, pero vamos a dejarlas de lado. Y que justamente, Horacio, ya para ir cerrando esta parte, me gustaría que nos resaltaras el papel que cumple, ahora sí que la perspectiva crítica, ¿no? Pues ahora sí que en las ciencias sociales, vamos a decirlo así, desde la antropología, desde la geografía, desde la sociología, ¿qué papel cumple este pensamiento crítico en la resistencia y en la transformación, digamos, de este contexto o de este panorama que tenemos en la Sierra Tarahumara? ¿Cómo ves tú ese papel que cumple el pensamiento crítico en ese sentido? Bueno, pues yo creo que es fundamental porque no es el más común de los pensamientos, no es el pensamiento hegemónico, al contrario, yo creo que el pensamiento crítico avanza a contracorriente de los discursos mediáticos, de la academia conservadora, de los discursos políticos, ¿no? Que lo que buscan es que veamos lo bonito, ¿no? Paisajes donde hay que ver para adelante. A mí háblame de Ah, las soluciones, ¿no? sí, Este, Nadie se fija en lo bueno. Estamos haciendo grandes esfuerzos y hay una serie de narrativas que nos tratan de desviar la atención de los verdaderos problemas, no solo de los más visibles, porque de ujú, violencia sabemos que eso ya a nadie le queda la menor duda de que está ahí. Pero ¿cuáles son las raíces de la violencia? totalmente. Eso requiere un esfuerzo de comprensión y de estudios y de investigación, muy riguroso y con mucho compromiso para alcanzar a entrar y salir bien librado y bueno, y generar conocimiento, porque si uno no entiende el funcionamiento de los mecanismos de poder y de dominación, cómo pretenderemos echarlos hacia atrás? ¿No? Y Exacto. precisamente una de las cosas en las que tratan de desviarnos la atención es en no politizar, en no ver las relaciones de poder. No, 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 no. Pierdes seriedad, dejas de ser científico si, Ujú, si hablas de política, pero todo es político, porque estamos inmersos en sí, relaciones de poder. Y en ese claro. sentido creo que es fundamental este enfoque, este pensamiento que hay que promoverlo. Yo invito a todas las estudiantes y los estudiantes, a las y los investigadores, pues que hablemos más desde estas perspectivas, veamos lo que subyace las grandes problemáticas, no tengamos miedo, este, no nos autocensuremos,
Nadie va a tomar represalias contra nosotros. La academia tiene esa libertad de investigación. Y si no se hace desde ahí, ¿desde dónde? Yo sé que hay periodistas independientes muy valientes y mis respetos. Hagamos nuestro papel desde dentro del ámbito académico para pues poder atacar esos mecanismos chuecos que se fueron formando a lo largo de la historia y que siempre estamos a tiempo de atender y de corregir. Entonces, me iría un poco en ese sentido y mencionar nada más que hablamos poco del daño ecológico. Creo que el tema del despojo sí tiene que ver con la captura de los espacios, con quítate Ujú. tú para ponerme yo, Claro. no me corras. Y sin duda hay un problema de desplazamiento forzado enorme que debe de atenderse. Pero hay que recordar que los territorios se buscan por lo que ellos llaman recursos naturales y que son funcionales para la reproducción del sistema capitalista y del propio capital, y que su explotación inmoderada tiene repercusiones gravísimas para los ecosistemas y que van más allá de jalar madera y minerales, que tienen que ver con el tirar desechos tóxicos, que tienen que ver con la extracción hormiga también de ciertos recursos como la arena de los ríos, que tiene que ver Ujú. con tráfico de especies animales y vegetales como las plantas medicinales, incendios y todo el daño que causa el turismo, que ahora se le está viendo a la sierra más con esos ojos. Y cuando alguien defiende el medio ambiente, ¿qué tenemos? México como uno de los lugares más peligrosos para defensores del medio ambiente, de Ujú. los cuales muchos han sido asesinados en la Sierra Tarahumara. Entonces, es un punto que se me estaba pasando mencionar, pero que hay que poner sobre la mesa. Claro que sí, Horacio, y te agradecemos mucho esta oportunidad y esperamos que en otra ocasión nos hagas otro espacio para poder platicar este punto, ¿no? Que tocas, que es sumamente interesante, que ahora sí es un tema que nos envuelve mucho, ¿no? Y que toca muchas aristas, la parte ecológica, la parte cultural, social, política, ¿no? Como mencionas, en ese sentido, las luchas que se van dando desde la búsqueda de imponerse a esos poderes, ¿no? O sea, y de oponerse, ¿no? También a esos poderes, las resistencias que se están dando. Y pues ahora sí que nos ha regalado un podcast muy rico en ese sentido, un abanico de derroteros por los cuales podemos explorar y como dices, tenemos la responsabilidad, ¿no? Como desde esta parte de la academia, de ser ese contrafuerte, ¿no? De ser esa parte que cuestione, ¿no? Lo que realmente se está haciendo, por qué se está haciendo. Es una parte que ahora sí que se encargue de pensar de manera más profunda ese tipo de circunstancias, y no nada más observar esos efectos, ¿no? Sino ir a la causa, ¿no? ¿Qué es lo que está causando esta parte, ¿no? Pero como dices tú, desde este pensamiento crítico, ¿no? No, pues nada, Horacio, te agradecemos muchísimo esta oportunidad. Te extendemos nuevamente la invitación para cuando tú gustes, puedas participar acá en este podcast, que tenemos la consigna de estar continuamente transmitiendo a todos los compañeros y a través de Facebook y a través de nuestras redes sociales, que les recuerdo, ahí estamos presentes en el Instagram, ¿no? En @redprosoes, ¿sí? Ahí nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden encontrar en Facebook como Red Prosoes, y pues también en nuestro canal de YouTube nos pueden encontrar ahí en @Red Producción Social del Espacio. También pueden encontrar todo el contenido que vamos a estar compartiendo con ustedes. Este podcast, como esta iniciativa, pues justamente tiene ese trasfondo, ¿no? De invitar a las personas a este debate, a sumarse a estas nuevas perspectivas, y de tener como que ahora sí que este mosaico, ¿no? De la realidad que nos circunda y que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, pues nada, Horacio, muchísimas gracias. Latitudes Críticas, te agradecemos mucho, tanto Lauro como un servidor.
y pues estamos a tus órdenes para nuevos proyectos y nuevas intervenciones, ¿no? No, hombre, el agradecido soy yo, Artemio, de veras, no solamente a la participación en este podcast, del cual disfruté muchísimo, sino la invitación que me realizaron para formar parte de la red Prosoes y estaré muy atento de las actividades y de los distintos podcasts que están organizando y que me parece que son muy iluminadores. Gracias, Gracias. gracias Horacio y muchas gracias a todo el auditorio, las compañeras, los compañeros que se nos han sumado. Ha sido un gusto para nosotros compartir este podcast el día de hoy con ustedes, esta parte de los conflictos socioterritoriales en la Sierra Tarahumara. Y pues a nada, agradecemos mucho al doctor Horacio Almanza, alcalde. Un abrazo, Horacio, que estés muy bien, muchas gracias. Un Excelente día abrazo. a todos y todas, que estén muy bien. Seguimos. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Nos vemos. Gracias a todos.